Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es jueves de oración, damos una prédica y más tarde enviamos una lista a las personas que quieran participar en la oración como iglesia. Aún no nos reunimos los jueves, solo estamos reuniendo los domingos, pero bueno, es importante que sepamos que la oración es necesaria como iglesia y también personalmente. Esa oración colectiva, primero Dios, pronto la vamos a tener de manera personal. Mientras tanto la tenemos desde nuestros hogares. A las 9 de la noche oramos. Si tú quieres participar, mándame un mensaje para enviarte las peticiones. El tema que vamos a ver hoy se llama ¿Quién determina hoy tu diario vivir? Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, que Él obre a través de esta predicación, que toque los corazones, quebrante los corazones de las personas que aún no te conocen, Señor, que ellos puedan ver la necesidad urgente de ser salvados, Señor, de ser redimidos por ti. Pedimos, Señor, por la iglesia también, Señor, que de alguna manera esta palabra, Señor, sea un refrigerio y también muestre, Señor, si algo está incorrecto y podamos cambiarlo para estar en tu voluntad, Señor. Pedimos por esas personas que están siendo azotadas por la enfermedad del COVID, Señor, en todo el mundo. Pedimos por esos doctores que están al pie del cañón, Señor, que pueda llegar el evangelio a cada uno de ellos, Señor, que es lo más importante de todo, Señor, que te conozcan y que sean salvos por ti, Señor. Obra en la vida de cada uno de ellos para que ellos puedan ser canales de bendición para los enfermos, Señor, que ellos puedan no solo pues participar en la sanidad de la salud, Señor, sino también en dar ese evangelio de poder que es para salvación, Señor. Que ellos puedan conocerte, que ellos puedan dar esa gracia, Señor, que van a recibir, y que, Señor, tú los bendigas grandemente. Obra con poder, con autoridad, Señor, que tus palabras, Señor, salgan de mi boca, Señor, y no palabras de hombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema es ¿quién determina hoy tu diario vivir? Es una pregunta y es importante saber que cuando uno viene al mundo no traemos un chip que nos diga cómo vamos a llevar nuestra vida, qué vamos a hacer. Solo traemos un instinto que es natural, ese instinto de supervivencia, buscar comer, dormir, hacer las necesidades fisiológicas, hacer algunos ejercicios que son necesarios para el desarrollo de nuestras articulaciones y extremidades. Eso natamente lo haces, ¿no? Cosas que van a ir ayudando igual para desarrollar más esto y nuestra inteligencia. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer todo esto por sí solos? No podemos, o sea, no tenemos lo necesario para poder hacer todo esto. Es por la ayuda de nuestros padres que podemos. Ellos son los que se encargan de que todo esto salga bien y se haga de manera correcta y sea posible, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos crecer sanamente, para tener un desarrollo para la supervivencia en este mundo, en esta tierra donde estamos. Con referencia a nuestra manera de vivir, el sistema educativo y social, pues nuestros padres son los que se encargan de dirigirnos e instruirnos conforme vamos creciendo. Ellos nos empiezan a dirigir, nos empiezan a instruir. ¿Para qué? Para alcanzar este sistema que el mundo ha creado para la vida del ser humano en esta tierra, ¿no? Entonces es un lapso, es un tiempo, un lapso de tiempo en el que nuestros padres, ellos determinan todo lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Ellos enseñan con su vida, con su ejemplo, su dirección, su instrucción, su corrección, su manera de guiarnos tiene que ser de alguna manera buena para que nosotros no caigamos en cosas malas. Sin embargo, hay algo que los padres, el ser humano, pues no está haciendo y es no inculcarle a sus hijos el buscar de Dios. Muchas personas, no todos, pero la mayoría de los seres humanos no inculca lo que viene siendo la búsqueda de Dios, ¿no? O sea, no se enfoca en ello. Y aunque ellos no lo hagan, los padres no lo hagan, pues Dios, que es el diseñador del ser humano, es el que lo hace.
Y digo el diseñador porque Él nos creó. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice claramente que Él nos hizo a su imagen. A imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó, dice. Así que hay algo que Dios pone en nuestro corazón al diseñarnos, al crearnos, algo que nos hace voltear al cielo. Sin embargo, la gran mayoría de los seres humanos crece sin esa instrucción, crece sin esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que no aprendemos a buscar de Dios, vivimos una vida sin Dios, está claramente que en nuestra vida hay ausencia de Dios. Entonces es muy común que esto suceda, que no nos den a conocer a Dios desde niños, ¿no? La palabra ha dicho que desde niños nos deben inculcar esto para que cuando fuéramos más grandes no nos apartemos de ellos. Sin embargo, no sucede esto, no nos dan a conocer a Dios. Lamentablemente solo están prácticamente nublando nuestra vista al cielo. Solo nos hacen mirar a otros lugares, a otros lados, en vez de hacernos ver y buscar hacia el cielo, mirar hacia Dios, ¿no? Y esto es algo que se va repitiendo porque nosotros lo vamos haciendo con nuestros hijos y luego nuestros hijos con sus hijos y sucesivamente, ¿no? El Salmo 121, capítulo 121, versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es quien te hace mirar su gloria, aunque los padres no te lo inculquen. Dios es el que pone en nuestro corazón que alcemos la mirada buscando la de Él. Pero aparte de poner en el corazón ese voltear al cielo, en su infinita misericordia, Él nos está buscando. No venimos a los pies de Cristo porque nosotros decidimos buscarlo. Sí hay una decisión que se toma, pero esto es porque Él está obrando, Él nos está buscando, Él pone personas para hablarnos de Él a través de la palabra. Él aprovecha situaciones que se presentan en nuestras vidas. ¿Para qué? Para decirnos: aquí estoy. Aquí estoy. Él ha revelado su palabra para que por medio del Evangelio tengamos ese encuentro con el Señor Jesucristo para perdón de pecados, para salvación y justificación. Entonces el Evangelio es lo que Dios ha dispuesto para la salvación del ser humano. Dios ha revelado su palabra para el ser humano, lo cual es la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Entonces cuando escuchamos el Evangelio, pero lo escuchamos puro, verdadero, porque podemos escuchar un evangelio que a lo mejor está distorsionado, a lo mejor entre ese evangelio hay mentiras. Pero cuando escuchamos el evangelio puro y verdadero, créeme que el Espíritu Santo va a obrar. ¿De qué manera? Nos va a convencer, nos va a llevar al arrepentimiento para que el Señor Jesús nos perdone. Pero ¿cómo puedo saber si me perdonó? Si realmente soy perdonado por Cristo, pues el Espíritu Santo es quien da testimonio de ello. Hay una regeneración que sucede en tu ser, en tu vida, una metamorfosis interna. No estoy diciendo que cambies físicamente, pero sí cambias internamente. Salen de esos cambios internos, salen hacia afuera, se ven reflejados hacia afuera. Hay una conversión evidente a Cristo, ¿no? Esta conversión pues nos hace siervos de Dios. Algo sobrenatural sucede. Aparte de esa metamorfosis, nos hace hijos y siervos de Dios y nos lleva a una rendición total al señorío de Jesucristo. Eso significa que ya no te riges por ti mismo. O sea, me rindo a Él. Ya no me rijo por lo que yo crea, sino estoy rendido a Él, a lo que Él me diga. O sea, ya tengo un Señor y me rijo por Él. Pero ¿cómo puede ser posible esto si no veo a ese Dios tangiblemente? Dios no es visible a los ojos. ¿Cómo puede ser posible si no nos habla audiblemente? Cuando Dios es tu Padre y Cristo tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te hace saber que estás en Cristo a través de la palabra. A través de la palabra hay un sentir, pero a través de la palabra, de esa palabra viene ese sentir. Usa la palabra para mostrarte que tú ya estás y tú sientes la certeza que está contigo, el Señor, que tú ya eres hijo de Dios, que está contigo siempre, todos los días, como Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como ya eres hijo de Dios, como ya tienes la certeza, ya tienes la fe, entonces le crees.
¿Le crees? ¿Crees todo lo que Dios dice en su palabra? O sea, todo lo que dice la Biblia, ¿crees que es palabra inspirada de Dios? ¿Crees que la Biblia es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Crees que todo lo que necesitas está acá, el consejo de Dios? ¿Crees que es infalible? ¿Crees que es suficiente para lo que tú necesites saber en esta vida? ¿Cómo conducirte en esta vida? Y es por esa razón que debemos regirnos por la Biblia y el poder del Espíritu Santo. Y esto es para todo aquel que creyó, aquel que no solo dice, sino que realmente se ve una evidencia muy fuerte, un fruto. ¿Por qué? Porque hubo frutos de arrepentimiento. Acuérdense que arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Ya no pienso y me voy en esa dirección, sino pienso diferente. Ahora pienso en el sistema de Dios y me voy a otra dirección, hacia Dios. Entonces hay este fruto de arrepentimiento. Es evidente que hubo un cambio de mente y obviamente recibió al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Sin un segundo Señor, sin un segundo Salvador, sino únicamente Cristo como el único Señor y Salvador. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que todos los que le recibieron, o sea, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, todos los que se arrepintieron, todos los que rindieron su vida a Cristo, llegaron a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice. O sea, si hemos rendido verdaderamente nuestra vida al Señor Jesucristo, ya somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, somos hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, somos adoptados a su familia. Las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo, debido al arrepentimiento genuino, tienen una nueva identidad, hijos de Dios. Son hijos de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como tales, como hijos de Dios, ahora ¿qué pasa? Deben de reflejar la gloria de Dios con sus vidas, no solo con apariencia de ir a una iglesia, no solo con apariencia de participar en la iglesia, sino con tu vida. Debes de reflejar con tu vida, con tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de conducirte, tus acciones, la gloria de Dios sin fingimiento. Ahí lo voy a hacer porque me están viendo, pero luego cambio. No, sin fingimiento. Esa es una de las evidencias, son frutos de que tú eres hijo de Dios. Así que, si ya has sido regenerado, debemos analizar nuestra vida a través de las Escrituras, no de lo que diga una persona, a través de las Escrituras. Debemos de analizar, filtrar todo lo que hacemos a través de las Escrituras para ver si nuestra vida está armonizando con la nueva identidad que el Señor ha dado por gracia. Porque debe de haber una evidencia de que ya eres hijo de Dios. Entonces debe armonizar lo que tú estás conociendo con tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Entonces a través de las Escrituras podemos ver si nuestras conductas, si nuestras acciones, si nuestros pensamientos y hasta nuestra manera de vestir armoniza con la nueva identidad que nos ha dado el Señor. Hijos de Dios. Así que los hijos de Dios son los cristianos, que significa seguidores de Cristo. Y esto fue ¿por qué? Porque dijimos que hubo una rendición al Señor Jesucristo, o sea, a su señorío. Y rendición es una cosa, Señor es otra cosa que ahorita vamos a explicar. Rendición es dejarse guiar. Me rindo, yo ya no puedo decir qué hacer, sino que ahora me rindo a lo que me diga el Señor, a lo que me guíe el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces tengo que negarme a mí yo, o sea, negarme a mí mismo. Tengo que negarme a mi voluntad, que es cargar mi cruz cada día. Esto es todos los días. Y tengo que empezar a seguir el sistema de Cristo, que esto es vivir al estilo del Señor Jesús. Solo así voy a demostrar que ya rendí mi vida a su señorío. Rindo mi vida, ¿ok? Ya no hago mi voluntad, ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Dios piensa y cree, y sigo la instrucción del Señor y sigo el sistema del Señor. Señorío, Señor, dueño, amo, ahora me dejo regir por Él. Él es mi Señor. Si digo que es mi Señor, quiere decir que Él me dirige, Él me salvó, Él me rescató, es mi amo y me dirige. Entonces todo hijo de Dios es un cristiano y debe vivir como tal. No puede decir que es hijo de Dios y vivir como vivía antes, como vivía el mundo, como vive el mundo. No puede ser. Por eso debe analizarse todo el tiempo a la luz de las Escrituras y preguntarse, como dice el título del tema,
¿Quién determina hoy tu diario vivir? Debe haber esa pregunta siempre en nosotros. ¿Quién ha determinado cómo te conduces? ¿Quién ha determinado cómo te vistes? ¿Quién ha determinado cómo vives? ¿Quién ha determinado cómo guías a tus hijos? ¿Quién ha determinado cómo hablas, cómo piensas o con quién tienes amistades, compañerismo, o con quién te vas a casar? ¿Quién ha determinado qué trabajo vas a tomar o a rechazar? ¿Han sido las voces de los demás las que determinaron tomar decisiones en tu vida? ¿O es la cultura a lo mejor que te hace pues enfocarte porque ella ha determinado tu diario vivir? ¿Acaso es la moda que el mundo metió de alguna manera locamente? Porque la moda está muy fea, muy loca, y la gente la está adaptándose, o sea, se adapta a ella. A lo mejor es la moda que es loca e indecente la que ha determinado cómo vives, cómo vistes o cómo llevas tu vida. Es que hay muchas cosas de moda, no solo el vestir, sino otras cosas. Cada cosa que va saliendo, que es la moda, eso es lo que determina tu diario vivir. En este mundo oscuro estás de alguna manera viviendo por estas cosas, porque no debería de ser si ya eres hijo o hija de Dios. Debe ser Dios quien determina, Dios debe determinar cómo debes vivir en este mundo caído, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, en la vida del cristiano hay que tener cuidado, porque el cristiano debe de alguna manera reflejar la gloria de Dios, y si algo determinó que no es Dios ni su palabra hacer cosas, quiere decir que no estás dando un buen testimonio. Así que la vida del cristiano debe ser evidente que la voluntad de Dios la estás viviendo. Debe ser evidente que en tu día a día pues se refleja el sistema, el estilo de Jesús, el sistema bíblico, porque la Biblia ha determinado, a través de la Biblia filtramos que somos hijos de Dios, acabamos de enseñarlo. Somos hijos de Dios y lo filtramos a través de la Biblia. Ella determinó, porque ya nos convence, nos hizo ver que realmente somos, hay fruto, hay evidencia. Entonces, a través de la Biblia ahora determinó ella que somos, ¿qué? Hijos de Dios, y no mundanos, sino hijos de Dios. Pero es la Biblia la que lo determina, no otras cosas, no otras voces, no otras personas. Porque a veces escuchamos otras voces, o a veces escuchamos nuestra propia voz, lo que queremos nosotros escuchar. No, debe ser la voz de Dios, que es la misma palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dijo claramente, fíjense, fue tentado por hacer cosas del mundo. Sin embargo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aquí estamos viendo dos cosas. No se está dejando llevar por lo que el mundo nos enseña o porque otras voces le dicen, haz esto. Y segundo, nos está mostrando que es la palabra de Dios la que salió de su boca. Fue inspiración de Dios y fue plasmada aquí. Entonces, cuando nuestra nueva vida en Cristo no es determinada por Él, no es determinada por su palabra a través del Espíritu Santo, ¿qué está mostrando? ¿Qué está evidenciando? ¿Qué está denotando? Rebeldía. Falta de rendición total al señorío de Jesucristo. Acabamos de hablar de lo que es el señorío y de lo que es la rendición. Entonces esto puede pasar por dos razones. Porque no haya una verdadera conversión, es una. O porque sí hay una verdadera conversión, pero hay un caminar en la carne. O sea, ¿qué significa esto? Que a lo mejor soy salvo, pero no hay un sacrificio por las batallas contra el pecado. O sea, me dejo guiar por el pecado, ya no me dejo guiar por el Espíritu Santo, aunque ya fui regenerado. Me gusta vivir así. O sea, soy de Cristo, participo, pero me dejo llevar por el pecado. Y esto no es lo que Dios ha dicho que debemos hacer después de haber sido rescatados. Entonces, ¿qué pasa? Que no me estoy sujetando a todo el consejo de Dios. Me guío por lo que creo yo que es bueno para mí, pero no me guío por lo que Dios, Él dice que es bueno. Debo de creer que lo que Dios dice es lo correcto, y eso debo de hacer. Sin embargo, me dejo guiar por lo que yo creo. Mi vida es dirigida por lo que yo creo, yo pienso, y a veces yo le digo a Dios, no, Señor, estás equivocado, esto se vive de esta manera. Aunque no se lo diga literalmente, pero al rechazar su consejo, pues lo estoy haciendo. Así que no me sujeto a todo el consejo de Dios, me guío por lo que creo que es bueno para mí. Entonces, si esto está sucediendo, si mi vida está siendo dirigida por estas razones,
es porque estamos escuchando otras voces que no son la de Dios. Y la voz de Dios ya dijimos que está en la Biblia. Entonces estas dos razones pueden estar causando esto. Dios habla a través de su palabra. No voy a escucharlo audiblemente, aunque puede ser que Dios me hable audiblemente, pero Dios nos habla. Él ha dicho que nos habla a través de su palabra. Y nosotros le hablamos a través de la oración. Entonces mostramos una comunión cuando estamos de alguna manera estudiando la palabra y nos está hablando Él y también nosotros le estamos hablando. O sea, estamos de alguna manera teniendo esa comunión con el Señor. Entonces Dios habla a través de su palabra. Por eso nos regimos por la palabra de Dios que salió de su boca y fue plasmada por inspiración en la Biblia. Así fue escrita la palabra. Para los que no creen que esta Biblia viene de origen divino. Entonces, el vivir sin la dirección de las Escrituras y del Espíritu Santo prácticamente denota que estamos viviendo en la carne. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 13 al 17, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta frase, esta cita que está mencionando Pablo acá, pues nos muestra la adopción. Nos muestra que ya somos hijos de Dios. O sea, nos muestra que lo que Dios ha hecho con nosotros, porque no es algo que nosotros ganamos, sino que Él ha hecho esto con nosotros. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo nos hace hijos de Dios. Ahora tenemos una identidad por Él. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Entonces lo que Pablo está señalando también es quiénes somos ahora que ya nos convertimos a Cristo y quién es Dios en relación a nosotros. O sea, ya no es Dios nada más, sino que es nuestro Padre. Señala que ahora que ya somos perdonados, que ya somos regenerados, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre celestial. Y ahora debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Espíritu Santo. Él dijo, yo tengo que ir, el Espíritu Santo vendrá y les guiará a la verdad. Entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo es quien está siendo guiado por nosotros. No, estamos siendo guiados. Él es quien obra en nosotros para liberarnos del poder del pecado. Por eso Pablo dijo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y seguidamente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí vemos que está enfatizando dos veces aquí Pablo prácticamente que debemos ser guiados por el Espíritu y que el Espíritu hace morir las obras de la carne. O sea, si no somos guiados por el Espíritu, si no nos dejamos guiar por el Espíritu, esas obras de la carne no van a morir. Pero si nos dejamos, como ya somos hijos de Dios, nos dejamos guiar, entonces ahora comprendemos que cuando somos convertidos a Cristo tenemos que ser guiados por Él. ¿Por qué? Porque hubo una adopción, porque somos hijos de Dios, somos cristianos y nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces en ese preciso momento de tu conversión hubo una regeneración. Y de ese preciso momento en adelante es Dios quien determina nuestra vida. No puede determinar la otra cosa, ni otras voces, ni otros consejos, ni nada más que Dios. Entonces tenemos que entender que a través de su palabra, por la guía del Espíritu Santo, eso significa que somos movidos por el Espíritu Santo, guiados por la palabra y por el Espíritu para aborrecer el pecado, para matar el pecado. ¿Por qué? Porque confiamos en la dignidad superior del amor de nuestro Padre, ahora nuestro Padre celestial. La evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo confirma su presencia al guiarnos, nos va a guiar a una guerra contra nuestro pecado. O sea, vamos a estar batallando y está confirmando en nosotros. O sea, nosotros vamos a querer dejar el pecado, nos va a incomodar. Entonces, ya nos los mostró en la palabra, pero nos los hace sentir a nosotros. De esa manera se corrobora que el Espíritu Santo está guiándonos y que estamos ahora batallando para no estar en el pecado. Entonces surgen batallas en nuestra mente constantemente. Ahí es donde está la situación, ahí es donde el mal quiere de alguna manera ganar terreno, pero no podemos permitirlo. Entonces en esas batallas que surgen, pues obviamente nos seducen ¿a qué? A querer pecar. Pero el Espíritu nos guía a no caer en pecar.
Entonces los hijos de Dios, ¿qué pasa? Odian el pecado, aborrecen el pecado. Los hijos de Dios han muerto al pecado. Los hijos de Dios tienen valores bíblicos. Todo hijo de Dios ha cambiado sus prioridades. Ahí es donde ves si realmente eres o no, porque el Espíritu Santo te está mostrando nuevas prioridades y ya estás cambiando esas prioridades, estás cambiando preferencias, estás cambiando gustos. Ahora lo que te gusta o lo que prefieres es lo que el Padre Celestial se agrada y le gusta y prefiere. O sea, ahora nos enfocamos en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da ese nuevo sistema. Entonces, Él nos da nuevos gustos, nuevas perspectivas, nuevas preferencias, nuevos valores, nuevos placeres, pero también nos da nuevas tristezas y nuevos padecimientos. Ya no padecemos por chismes, padecemos por causa de Cristo. Hay tristezas por el pecado, hay tristezas por el pecado de otros, o sea, cambia. Antes nos entristecíamos por otras cosas que para el mundo pues son agradables y son normales, pero para Dios es una falta de Dios. Ahora vamos contrario al sistema del mundo. El pecar nos entristece porque el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces nos lleva a la batalla contra el pecado. De las almas sin Cristo también nos preocupan, como dijimos hace un momento, y nos entristecen que ellos no están buscando a Dios y que están condenados, y esas tristezas nos mueven a compasión y nos lleva a compartirles el Evangelio, lo cual trae persecución, y esa persecución son los padecimientos que estamos nosotros teniendo con Cristo. Entonces, cosa que a las personas que no conocen al Señor no les preocupan. Entonces, esas son varias evidencias que estamos viendo de nuestra adopción. Nuestras perspectivas son diferentes, nuestras batallas son diferentes. Ahora estamos en contra del pecado, caminamos diferente, ahora nos sentimos indiferentes al pecado y padecemos en el camino a la cruz. Recuerden que ir a la cruz es muerte, es dolor, es sacrificio. Entonces nosotros, ¿qué significa esto? Que nosotros ya no estamos en nuestra voluntad, sino estamos viviendo la voluntad de Dios, y esto obviamente nos duele. O sea, vivir en la voluntad de Dios duele, nos persiguen, a veces batallamos porque queremos ser seducidos por el mal, pero no batallamos, el Espíritu nos guía, y todo esto trae obviamente dolor. Así que el Espíritu Santo nos guía a que el pecado no puede estar en nosotros, o sea, a que de alguna manera ignoremos el pecado, moramos al pecado, matemos el pecado. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y en Habacuc capítulo 1 versículo 13, Dios dice ya que sus ojos no pueden ver el mal. De hecho dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces Dios no puede estar frente al pecado. No puede ser. El hombre impío, dice la palabra, que será consumido. Y el hombre impío es el pecador. Va a ser consumido porque el Señor, su santidad, es como fuego consumidor. A menos de que Cristo sea su justicia, a menos que se arrepiente y se convierta a Cristo, no va a pasar esto. Para que haya sido perdonado y haya sido regenerado, el Espíritu Santo lo guía a cambiar de dirección, a no seguir esclavizado en el pecado. ¿Por qué? Porque ya fue liberado de ello, no tiene por qué volver a caer en la esclavitud del pecado. No estoy diciendo que no peca, pero no practica porque no es esclavo del pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos da convicción de que ahora somos hijos de Dios y por lo tanto no debemos esclavizarnos de nuevo al pecado. Nos da sentimientos confiados, felices, apacibles por Dios, como nuestro Padre Celestial. O sea, es Dios, pero es nuestro Padre Celestial. Y nos capacita para hacer morir las obras de la carne, para matar el pecado. ¿Por qué? Porque no hemos recibido, dice Pablo acá, el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No, el Espíritu Santo nos guía de alguna manera a ver que Él es nuestro Padre. Nos guía a darnos un afecto familiar. Porque el Espíritu Santo no te va a guiar a que tengas esa esclavitud y ese temor. Él nos convence, nos da sentimientos, nos hace sentir que somos hijos de Dios, nos da la certeza de la verdad de nuestra adopción. Porque a veces como que hay dudas, pero el Espíritu Santo te quita esa duda, te da convicción, trae a ti un amor fraternal paternal, mejor dicho, hacia nosotros, de Dios para nosotros. Entonces nos hace
de tener la convicción de que Él es nuestro Padre, la convicción de que ahora es el Padre que está en el cielo. Y Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice allá, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios por sus hijos es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde nos convence de que somos adoptados, nos hace ver que es una realidad que somos hijos del Padre, de Dios. ¿Por qué? Porque derrama su amor, nos hace ver su gran amor. Entonces, nos hace de alguna manera que sepamos que somos amados por el Padre, da veracidad de que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y obviamente Él derrama en nuestras vidas ese amor del Padre. Por eso ahora clamamos Abba Padre, Abba Padre. Ahora vivimos con la certeza de que Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Pablo. Entonces todo esto muestra claramente que ya somos hijos de Dios. Las preguntas son las siguientes: si en verdad ya somos hijos de Dios, ¿por qué nos regimos por otras voces? ¿Por qué dejamos que otras voces afecten nuestra vida y no es la de Dios que nos está guiando? ¿Por qué no es Dios quien determina nuestra vida? Entonces debemos ahora de que ya concientizamos con la palabra de Dios, debemos empezar a dejar regirnos por Él, porque Él es quien determina ahora nuestro diario vivir. Él es quien debe decirme, como un padre terrenal le dice a su hijo, cómo aprender a caminar, cómo aprender a comer esto sí, comer esto no. O sea, como un padre lo hace con su hijo. Entonces, Él es quien debe dirigir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Qué debemos dejar de hacer? Ahora Él se encarga de llevarnos a un crecimiento espiritual, así como lo hace un padre con su hijo. Él nos va a dar el crecimiento para llegar a una madurez y estar equipados para servirle, para su gloria. Recuerden que ese es el propósito, todo es para su gloria. Entonces debemos vivir ahora en una sujeción, una sumisión al señorío del Señor Jesucristo. Eso significa que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o sea, que sea la voz de Dios quien determine qué caminos debo seguir en este mundo con minas terrestres, porque si seguimos esas minas terrestres, pues obviamente, así como una mina estalla, pues obviamente eso va a pasar en nuestra vida. Nos vamos a estrellar, nos vamos a estallar. Entonces, ¿por qué debo de hacer esto? Porque ha costado mucho la adopción. Dios nos creó y aparte nos tuvo que comprar con un costo muy, muy alto, que fue la muerte de su Hijo, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el recibir ese castigo de la ira de Dios por nuestros pecados. El Señor Jesucristo hizo todo esto ¿para qué? Para comprarnos. Él murió y resucitó, y suena muy sencillo decirlo. Debes pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que te dé claridad y que te haga entender lo que fue su muerte y su resurrección. Y te apuesto que cuando te haga entender lo que Él padeció por nosotros, vas a caer como muerto al piso, quebrantado como lo estuvo Isaías, cuando vio de alguna manera una especie de gloria de Dios, y cuando Juan fue llevado como una visión al cielo y se encontró con el Señor, igual cayó, al igual que Pablo cuando tuvo su encuentro en el desierto con el Señor Jesucristo. Eso va a pasar verdaderamente cuando el Espíritu Santo te haga ver y entender lo que Él ha hecho por nosotros. Vas a caer quebrantado, avergonzado, y vas a estar súper agradecido por lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Así que tenemos que comprender la humillación del Señor, el ser aplastado y quebrantado por nosotros. Él murió como un vil asesino cuando Él era inocente, pero se cargó toda la culpa de nosotros, recibió todo el castigo por esa culpa y lo hizo voluntariamente. Entonces, cuando empiezas a comprender esto, el Espíritu Santo te haga ver esto, obviamente vas a estar agradecido y vas a cambiar tus perspectivas. Él no lo hizo obligatoriamente, Él voluntariamente hizo esto, se echó la culpa, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque así le plació. Y no solo le plació,
hacerlo, sino que cuando lo estaba haciendo por dentro, no sé si que se estaba riendo por fuera, él estaba con gozo. Estaba con gozo porque sabía que de esto iba a resultar, de ese acto sacrificial que él estaba haciendo, iba a resultar algo hermoso, algo supremo. Él iba a salvarnos y iba a glorificar al Padre. Y Hebreos 12:22 lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el autor de la carta de los Hebreos está diciendo que debemos fijar nuestra mirada en el Señor Jesús. O sea, que debemos realmente estar buscando a Dios y debemos enfocarnos y creer solo en Él y rendirnos a Él, pues Él es el que nos da esta fe y Él es quien la perfecciona, porque el Señor Jesús fue quien soportó la cruz sin hacer caso a lo que era vergonzoso, a lo que iba a doler, a lo que iba a ser humillante. Toda esa muerte era humillante, pero no le importó eso porque sabía que después de este sufrimiento, de este sacrificio, Él tendría gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sabía que iba a producir algo hermoso. O sea, de esto iba a salir de que Él sea glorificado a la derecha del Padre y con autoridad para perdonar pecados y para resucitar a quien Él quiera, dar vida eterna. Él tiene toda autoridad y todo poder. Él es el que está ahorita a la diestra intercediendo por los que ya son y por los que quieren ser. Entonces Él perdona pecados, justifica para que pueda estar ante el Padre. Entonces estamos viendo que Él pagó nuestra deuda, de alguna manera nos compró a precio de sangre y ahora le pertenecemos. Por eso es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a rendirnos a sus pies y dejarnos regir por Él? ¿Cómo no vamos a caer quebrantados si nos está salvando de algo que es el infierno verdaderamente? Y nos está salvando no porque lo merezcamos, porque no lo merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en guerra contra Dios. Sin embargo, Él nos salvó. ¿Cómo no voy a dejar que Dios determine mi diario vivir si Él nos amó aun cuando estábamos en contra de Él? Entonces yo, como pastor, ahora anhelo que el Espíritu Santo nos haga, a todos, nos haga ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos los muestre el Espíritu Santo, nos haga comprenderlo para que nos quebrante y seamos coherentes con lo que ahora ya somos. Porque nos llamamos cristianos, pero no armoniza. Otras cosas determinan nuestra vida. Somos hijos de Dios y vivíamos por el mundo, pero ahora que somos hijos de Dios, pues vivimos por lo que Dios determina que debemos vivir. Ahora, para el que aún no ha tenido su encuentro con el Señor Jesucristo, si quieres saber cómo puedes ser hijo de Dios, no esperes un susurro, porque mucha gente cree que le van a hablar al oído tangiblemente. No digo que Dios no pueda, pero no esperes un susurro al oído. No esperes que te hable a través de los sueños. Mucha gente se deja guiar por los sueños y esto bíblicamente dice que no es correcto. No esperes que el Espíritu Santo les hable audiblemente, porque sí puede, pero no les va a hablar, porque Él ha determinado cómo hablarnos. Él nos pide que confiemos en que su palabra, Él nos está hablando a través de ella. Así que debemos pedirle nosotros al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que sea ese corazón que de alguna manera preste atención al Evangelio de Cristo, porque por ahí se empieza. Por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Entonces hay que orar para que Dios tenga misericordia y el Espíritu Santo te convenza para que seas quebrantado, para que te arrepientas de corazón, para que el Señor Jesucristo te perdone del pecado y te dé al Espíritu Santo. No importa la condición en la que te encuentres, tú ora y escucha con mucha atención el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él murió para salvarnos, aún estábamos en guerra o en contra con Él. Así que así como tú estás en la condición que te encuentres, sucio de pecado, porque así venimos a los pies de Cristo, ve a sus pies del Señor Jesucristo. Ve y rinde tu vida a su señorío. Clámale, arrepiéntete,
Pero primero, antes que todo esto, ora y escucha el Evangelio para que haya convicción, para que vea al Señor que es de corazón, porque a Él no lo podemos engañar. Y espero que Dios obre en tu vida y también en la mía, y que hoy con esta prédica podamos de veras mejorar nuestra vida de alguna manera de calidad, que empecemos a cambiar cosas que pensamos que en las que estamos bien, sino que empecemos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Y para los que no conocen, que toque Dios sus corazones y que de alguna manera puedan rendir su vida a su señorío. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Sincero, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero.